Ese mar que ve es uno de los lugares más estratégicos y más valiosos del mundo, el Golfo Pérsico. Ahí entre varios países está Omán, un país que tachaba de usurpador a Israel. Hace 2 días parece que todo cambió. El primer ministro de Israel llegó a Omán con los peces gordos de la inteligencia israelí. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ahí? Era tierra prohibida para Israel. ¿Qué está cocinándose en Medio Oriente? ¿Fue una orden de Estados Unidos? ¿Es una jugada de la red secreta que decide el futuro de los países? Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, entre la guerra, el petróleo y los dólares, analicemos qué hace ahí el primer ministro de Israel. Comencemos. أن إسرائيل دولة من دول المنطقة، ونحن جميعا ندرك هذا ونعرف هذا، والعالم يدرك هذا ويعرف هذا، ولكن على الرغم من هذا إسرائيل لا تتعامل في جوارها أو في هذه المنطقة اللي هي منها. Parece que desde el inicio de la presidencia del señor Trump, el lobby sionista en la Casa Blanca y en el gobierno estadounidense han estado activos más que antes para buscar los intereses del ilegal régimen sionista y presionar a los países islámicos con el fin de naturalizar los lazos con ese usurpador de uno de los principales sitios sagrados de los musulmanes. La reunión de Netanyahu, primer ministro criminal del ilegal régimen sionista, con el sultán Qaboos fue en contra de la sabiduría que conocemos del sultán Qaboos. El acuerdo del siglo no va a llevar frutos para Trump ni para Netanyahu. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Ahí tiene usted ya el documento de entrada para tener un punto de partida y saber de qué estamos hablando, porque es muy complejo esto.
Nos tardó a todo el equipo detrás de La Razón descifrar varias cosas ahí. Vamos directamente con nuestros invitados. Rafael Araya Marri, analista internacional en Buenos Aires. Rafael, es un placer saludarte, ya los vemos ahí en el video wall. Y Rubén Herrero de Castro, que usted conoce y conoce también muy bien, analista internacional en Madrid. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Tenemos muchas preguntas, les ruego un minuto para cada respuesta y nos vamos rápido. Rubén, comienzo contigo. A ver, la visita de Netanyahu a Omán puede significar 4 cosas de urgencia mundial. En escasos 7 días, Estados Unidos aplicará las sanciones más asfixiantes de la historia para que Irán no venda ni una gota de petróleo. Irán lo dejó muy claro, alertó que si eso hace Estados Unidos, entonces nadie podrá vender petróleo, cerraría el estrecho de Hormuz. De un lado del estrecho está Irán, del otro lado está Omán. Te pregunto, ¿hay alguna relación entre estos hechos y la aparición en Omán del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, o es una mera coincidencia? No, no tiene pinta de ser una coincidencia. Lo que sucede es que se habrán tratado más temas. Omán es un aliado de los países occidentales en el área y además de esta cuestión, las sanciones que comentas, el propio estrecho de Hormuz y la tensa cuestión geopolítica que hay en Oriente Próximo han llevado a Netanyahu hasta Omán para reunirse allí con el sultán. Y se habrán tratado muchas cuestiones de geopolítica, cuestiones de seguridad energética, y lo que se va mostrando es que Israel gana más aliados en la zona, no aliados, pero sí al menos no beligerantes o países que pueden llegar a ser amigos en el futuro. Bien, a ver, vamos con Rafael. Rafael, es la misma pregunta si esto es una mera coincidencia y le agrego estos datos. El primer ministro de Israel viaja a Omán, el ministro de Defensa de Azerbaiyán también se entrevista con autoridades militares de Israel, autoridades militares de Emiratos se reunieron con la Fuerza Aérea de Israel, Netanyahu llega a Omán con el jefe de la inteligencia de Israel, el Mossad, con sus ministros de Seguridad Nacional y su secretario militar. Se están moviendo muchísimas piezas y muy rápido, fichas militares entre israelíes y varios países. ¿Es coincidencia o están preparando algo más que Omán? Es la otra parte del estrecho de Hormuz. Alerta, a ver. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, Rubén. Como bien decía Rubén, en esto no existe casualidad, no existe una cosa aleatoria en esta estrategia. Y acá hay varias cosas en juego. Por un lado, como tú bien mencionabas, Roberto, tiene que ver con la entrada en vigencia de las sanciones nuevas que Estados Unidos va a imponer, ya como casi un cuasi bloqueo a la exportación de petróleo de Irán, y necesita aliados ribereños de esa parte del mundo, digamos, que sean absolutamente incondicionales con las posturas norteamericanas. También está enredado acá el plan que todavía Estados Unidos no termina de presentar como solución al tema palestino-israelí, y está buscando, digamos, aliados también por ese lado. Yo creo que esto no es gratuito. Creo que Estados Unidos comienza a abrir el paraguas por lo que puede venir, y creo que es también una velada amenaza a la República Islámica de Irán, digamos, de que Estados Unidos está ejerciendo una vez más su poder coercitivo a través de estos terceros estados, ¿no? Pero, Rafael, tú estás viendo las cosas negras, Rubén las está viendo positivas. ¿Por qué? Mira, yo no creo que nada que tenga que ver con una intervención extranjera en la región pueda tener algo de positivo. No sé para quién tiene algo de positivo, salvo para los propios Estados Unidos, en una vorágine política que le ha significado un desastre diplomático desde que decidió abandonar el Tratado 5+1 de control nuclear de Irán, asignado también por la República Islámica, y que las potencias europeas, más Rusia y más China, siguen avalando. Es decir, Estados Unidos en este momento está bastante solo en la región, bastante aislado, y esto sin duda también va a ser un punto más en contra de esta política agresiva de los Estados Unidos, no tengo dudas. Bien, a ver, Rubén, porque yo decía que eran varias cosas de urgencia mundial. 2, la visita de Netanyahu, te pregunto, ¿fue ordenada por Estados Unidos? Esta también es una pregunta para ti, Rafael. ¿Es posible que sea para distraer la atención mundial del caso que vino a complicar todo en la región, el macabro y misterioso asesinato del periodista Jamal Khashoggi?
Rubén. Bueno, yo creo que ese asesinato pues no se puede disimular ni tapar, ni tampoco hay mayor interés en taparlo por ninguno de los que mencionas, Roberto. La política exterior de Israel es soberana y autónoma. Tiene que ser así porque es un Estado amenazado, es un Estado prácticamente en estado de guerra continuo. Amenazante también, y hay tiene que su propia incluirlo, ¿no, Rubén? política exterior, una política exterior. ¿Cómo? Estado amenazante también, ¿no? O bueno, territorio ocupado amenazante. No, el Estado de Israel lo que pretende es una coexistencia pacífica con todos sus vecinos. El problema es que al Estado de Israel se le han declarado numerosas guerras a lo largo de su historia, desde que se constituye como Estado, y ha ganado todas esas guerras. El Estado de Israel nunca ha comenzado una guerra en Oriente Próximo, se las han declarado, lo que sucede es que las ha ganado. Y luego tiene una particular visión de política interior, exterior y antiterrorista, pero tiene que ser así porque sabe que si pierde un solo conflicto desaparecería del mapa. Tiene su propia política exterior, no necesita que los Estados Unidos le digan dónde ir o dónde no ir. Más bien, Israel tiene la última palabra también, o una palabra muy importante respecto a política exterior de Estados Unidos en el área, porque Estados Unidos sabe que es el único aliado del mundo en el que puede confiar 100%. Israel lleva desde hace muchos años llevando a cabo una política de entendimiento, de entente, principalmente con monarquías sunníes, también con otros países árabes, por ejemplo, Egipto, y lo que está haciendo es construir una línea de amistad para situaciones venideras. Pero todos los videos que hemos visto de destrucción, todos los videos que hemos visto de destrucción de palestinos de la Franja de Gaza, pues esos no son mentiras, ahí los hemos visto. A ver, Rafael, antes de preguntarte el contraste de lo que está diciendo Rubén, por favor. Sí, realmente resulta gracioso el comentario de Rubén de decir que Israel vive en un estado de guerra. Guerra es otra cosa, esto es un conflicto que ellos han instalado de baja intensidad permanente contra el pueblo palestino, imponiendo una ocupación brutal de un territorio que no les pertenece, condenado por toda la comunidad internacional, violatorio del derecho internacional y violatorio de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al respecto. Entonces yo no sé de qué guerra hablan cuando existe realmente una política criminal diaria del Estado de Israel, digamos, de aplastamiento del derecho a la vida común, normal, que tiene el pueblo palestino como cualquier otro pueblo sobre la tierra. ¿Dónde está el estado de guerra? Israel se inventa el estado de guerra como una amenaza existencial porque es parte de su negocio. Mientras Israel pueda convencer al mundo de que está permanentemente amenazado, va a ser su gran negocio con Estados Unidos, otros 30.000 millones de dólares en ayuda militar, es decir, ¿cuál estado de guerra? Israel se ha transformado en un vil instrumento de los Estados Unidos en la región rica en recursos naturales para cuidar los intereses de los Estados Unidos a esta fecha. No hay otra intención detrás de eso. Guerra no existe. A ver, volviendo al tema, Rafael, ¿es posible que Donald Trump esté animando al príncipe heredero de Arabia Saudita a que haga un acuerdo con Israel para lavar su imagen del asesinato del periodista y la mediación sería Omán? Mira, sobre el periodista mismo habría bastante paño para cortar, Roberto, porque tampoco era un purista idealista, digamos, que se limitaba a criticar a la monarquía saudí. Yo creo que la intención de Trump en esto es conseguir los consensos necesarios para el plan de paz que va a presentar y para el que necesita el consenso de varios países árabes o de la mayor parte posible de los países árabes. No nos olvidemos que el acuerdo de la Liga Árabe de Beirut, que es el plan de paz árabe, que significa territorios y paz a cambio de normalizar las relaciones con 59 países islámicos, Israel la ha rechazado en todos los tonos y ese plan de paz fue elaborado y presentado por Arabia Saudita. Entonces, hoy que Arabia Saudita sigue los dictados de Estados Unidos y que venden, digamos, dignidad a cambio de seguridad,
digamos, se han transformado en una política común y corriente. Lo mismo pasa con Qatar, lo mismo pasa con los Emiratos, que van, digamos, por bajo cuerda estableciendo este tejido con Israel como una manera de responder a los intereses norteamericanos en la región, por supuesto. Bien, a ver, Rubén, entonces ahí sí coincides de que Netanyahu fue a Omán para estar preparando el camino del plan famoso de paz que Jared Kushner, el yerno de Trump, también está redactando y doblegar prácticamente a los palestinos, porque ya no habría nada que negociar, ¿no? Si ya tiene a todos los países árabes unidos. Sí, coincido con el análisis que ha hecho mi colega. De lo que se trata es de solventar de una vez por todas la situación que hay en Oriente Próximo. Y estoy seguro que de ese futuro tratado, pues todas las partes implicadas van a obtener algo. Lo que no se puede es plantear, como se ha hecho hasta ahora, que tiene que desaparecer el Estado de Israel a cambio de nada, y lo que ha de haber es una solución pactada. Probablemente va a terminar en una solución de dos estados, la que ya hubo en Naciones Unidas año 1948, cuando el Estado de Israel acepta y proclama su independencia, no así el Estado palestino, cometiendo el mayor error histórico que se recuerda en su historia: no convertirse en sujeto de derecho internacional con la forma de un Estado, lo que habría permitido a los palestinos negociar en condiciones de igualdad futuros tratados y acuerdos. La respuesta a Israel fue la guerra, una guerra que Israel ganó. En este momento lo que está haciendo Israel, están haciendo los Estados Unidos y sus aliados europeos y árabes, es tejer el mayor consenso posible para solventar, estoy completamente de acuerdo con mi colega, el caso entre Israel y Palestina. Pero a costa de qué, a ver, Rafael, decías, yo te veía ahí haciendo señas que no. ¿Por qué? Mira, porque lo que va a plantear probablemente Donald Trump va a ser la defensa en los hechos de un status quo existente que va a convalidar lo que está ocupado del territorio y el territorio destinado al futuro Estado palestino. Y no nos olvidemos que Palestina aceptó construir su Estado sobre el 22% de la Palestina histórica, esto es, la Cisjordania, la Franja de Gaza y la parte oriental de Jerusalén destinada a ser su futuro capital, con intercambio de territorios en los grandes bloques de asentamiento israelíes que pueden significar hasta el 3% del total del territorio, digamos, para que los grandes bloques queden del lado israelí y no del lado palestino. Entonces, cuando dicen, a veces dicen ambas partes tendrán que hacer dolorosas concesiones, es decir, si Palestina está dispuesta a construir su Estado en el 22% de lo que fue su territorio original, yo creo que nada más se le puede exigir. O sea, Rafael, sí, que el plan de paz que va a proponer Trump pues ya es un plan con las condiciones dadas y solamente ya es querer tener a los palestinos hincados, ¿no? Pero por supuesto, ¿qué otra cosa puede significar si no el reconocimiento de facto de Jerusalén como capital única del Estado de Israel? Bien. Y el traslado posterior de la embajada norteamericana a la ciudad de Jerusalén? Eso es un atropello que va en contra de todo lo que el derecho internacional dice respecto a la ciudad santa. Rafael, Irán dice que lo que hizo el sultán de Omán de recibir al primer ministro de Israel es una traición. ¿Por qué? Y la segunda pregunta, rápido, ¿qué lees en las declaraciones del ministro de Exteriores de Omán? Dijo que es tiempo de reconocer a Israel como Estado. ¿Qué le dieron a Omán? ¿Le pagaron o lo amenazaron? ¿Es para mí, Roberto? Sí, perdón. Para ti, Rafael, y luego voy con Rubén. Mira, yo creo realmente que, vuelvo a repetir una frase que dije antes, se está vendiendo soberanía a cambio de seguridad. Digamos, Donald Trump en varias ocasiones ha dicho, le ha dicho incluso a los sauditas, ustedes no duran 15 días si no es por nuestro aparato militar y por nuestras fuerzas armadas y militares en el Golfo, ¿no? Entonces, no tienen estos pequeños estados la capacidad de resistir los designios de Donald Trump y se van abroquelando debajo del paraguas de seguridad que les ofrece Estados Unidos, con lo cual, Roberto, queda de manifiesto
que la voluntad política de estos estados, digamos, trascienda sus propias intenciones y no tienen más remedio que ir debajo del paraguas de los Estados Unidos. Pero yo quiero decir una cosa de fondo también. Cuando hablamos de mundo árabe, estamos hablando de un variopinto conjunto de países que no son homogéneos. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos que hablar de América Latina unida, ¿qué tienen que ver, digamos, el modelo político del presidente Maduro con el modelo político de Colombia? No tienen nada que ver, salvo que los une una historia común y un idioma común, pero no tienen intereses políticos comunes. Entonces yo prefiero hablar de los estados que están al lado de Palestina y todos estos pequeños sultanatos, emiratos o reinos tan artificialmente armados sigan con sus políticas, se están desnudando así solos, y yo no sé si van a ser al final tan determinantes para conseguir la independencia del Estado palestino. Bien, a ver, Rubén, entonces, ¿cómo entender que Omán, que era considerado aliado de Irán, le abre las puertas al primer ministro de Israel? ¿No es una contradicción? Y Irán dice que esto es una traición al mundo musulmán. Rubén. Bueno, lo que hace Omán, aquí vuelvo a coincidir con Rafael, en el sentido que Omán necesita el paraguas de seguridad que le ofrece Occidente, los Estados Unidos, el Reino Unido y finalmente el propio Israel. Y en este sentido son muchos países de las monarquías petrolíferas, reinos sunníes y países árabes que están ya aceptando lo que es una realidad innegable, que el Estado de Israel existe, que el Estado de Israel no va a desaparecer y que habrá que contar con el Estado de Israel en la región. Por mucho que digas que no existe, no va a dejar de existir. En realidad internacional, en política internacional, hay que aceptar determinados hechos y tratar de enmarcarlos en la geopolítica. Rubén, ¿cómo el Estado no de Israel existe, no va a desaparecer. Rubén. Lo racional, lo lógico y lo recomendable es que todos existan en una coexistencia pacífica en ese área. Y en esto responde las relaciones que el Estado de Israel ha desarrollado y tejido con buena parte del mundo árabe y del mundo islámico. Rubén, pero yo te pregunto, ¿cómo no lo van a aceptar si los amenazan con quitarles el paraguas de seguridad? Entonces, pues así acepta cualquiera, ¿no, Rubén? Bueno, claro, bienvenido a un mundo, a un entorno anárquico que carece de autoridad Rafael, supranacional, donde la seguridad es un producto más. Bueno, pues tendría que presentarse otro competidor y ofrecerle mayor seguridad, pero parece ser que Estados Unidos no tiene rival a la hora de poder ofrecer seguridad. Bien, a ver, bueno, pues ya se acabó el programa. Me hubiera gustado seguir conversando con ustedes. Rafael, tu conclusión, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué red de inteligencia se está tejiendo entre la CIA, entre Washington, entre los sionistas de Washington, entre Israel y ahora Omán también? A ver, nos vamos, Rafael. Mira, Roberto, nada más decir que esto es un buen punto para estar alertas. Dentro de pocos días va a comenzar el nuevo régimen de sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a la República Islámica de Irán, y estos estados ribereños como Omán, como los Emiratos, digamos, van a jugar un rol fundamental actuando como los policías de a bordo de Estados Unidos para seguir manteniendo la hegemonía sobre la región. Con esto yo finalizo. Muchas gracias, Rubén, te agradezco mucho. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a los dos, siempre es un placer tenerlos aquí con este ejercicio de dos voces diferentes, que de eso se trata. Yo acabo con esto. Hace más de 15 años los Estados Unidos comenzaban la invasión y ocupación de Irak. Entre los grandes arquitectos de guerra de Estados Unidos se encontraba el asesor de George Bush. A este asesor le dicen el halcón de los halcones. Este asesor fue uno de los que apoyó la idea de destrozar Irak. Y hasta hoy, a pesar de que muchos en Estados Unidos reconocieron que fue un gran error, él no lo reconoce. El tiempo pasó y este halcón de halcones es ahora el que le sopla las orejas a Donald Trump, permítame la expresión. Sus palabras contienen la música de la guerra. Este señor es John Bolton, el asesor de Trump, y el mundo lo ve con peligro. ¿Qué estarán preparando? Buenas noches.